La naturaleza tardó más de 30 millones de años en recuperarse de la mayor catástrofe biosférica del planeta, la gran extinción del Pérmico-Triásico. Cuando la vida comenzó a desarrollarse de nuevo, empezaron a prevalecer animales completamente diferentes que gobernaron el planeta durante los siguientes 160 millones de años. Prestan su nombre a toda una era en el desarrollo de nuestro planeta. Comenzaron su triunfal viaje hacia la cima de la evolución como pequeñas criaturas con huellas de pájaro. Gracias a su gran capacidad de adaptación, lograron imponerse a todos los grandes depredadores. Estos reptiles aparecieron en la era Mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios. Sus primeros restos se encontraron en el período Triásico, que comenzó hace casi 252 millones de años y duró 51 millones de años. En el período Triásico, la Tierra era muy diferente de lo que es hoy. La Tierra estaba representada por un único supercontinente, Pangea, rodeado por las aguas del megaocéano Pantalasa. La faz de Pangea cambiaba constantemente. Aparecían y desaparecían masas de agua interiores y se formaban montañas. Fue durante este período cuando se formó la cordillera de los Urales. Al principio de la era Mesozoica, el planeta se calentó. La temperatura aumentó probablemente debido a la gran cantidad de dióxido de carbono que se formó como consecuencia de las numerosas erupciones volcánicas provocadas por el movimiento de las placas tectónicas. Los cálculos demostraron que en ese período se emitieron a la atmósfera 100.000 gigatoneladas de CO2. Es bien sabido que este gas crea un efecto invernadero. Los rayos solares penetran en la atmósfera terrestre y llegan a su superficie en forma de ondas de corta frecuencia. El planeta se calienta y empieza a emitir longitudes de onda más largas de radiación térmica. Algunas de ellas deben ir al espacio, pero los gases de efecto invernadero no dejan escapar las ondas de esta longitud de onda, especialmente el CO2. Como resultado, esto hace que aumente la temperatura del planeta. Durante el Triásico, los casquetes de nieve de los polos se derritieron debido al calentamiento global. El clima se volvió menos zonal, haciéndose más homogéneo en toda Pangea. La temporada de lluvias duraba solo 3 meses al año. Siguieron 9 meses de sequía. Entonces las masas de agua se volvieron poco profundas y se evaporaron, secando casi toda la vegetación. El supercontinente quedó cubierto en su mayor parte por desiertos estériles. Era muy difícil que la vida se recuperara tras la extinción masiva en esas condiciones. La vida siguió evolucionando principalmente en las orillas de las masas de agua y en las cercanías. Las plantas de estos oasis verdes han cambiado mucho. Las sequías han destruido por completo los musgos arborescentes y muchas especies de helechos con esporas. Las coníferas del Pérmico también desaparecieron y fueron rápidamente sustituidas por nuevas especies vegetales más adaptadas a los hábitats secos. Surgieron la tuja y araucaria, que han sobrevivido hasta nuestros días. Algunas coníferas de aquella época eran hierbas sin tallos de madera dura. Esto permitía a las plantas recuperarse más rápidamente con la llegada de la temporada de lluvias. Además, las cícadas, el ginkgo y otras gimnospermas similares a las palmeras modernas empezaron a extenderse por el supercontinente. Sin embargo, los helechos semilleros siguieron dominando. Muchos insectos volaban y se arrastraban entre las plantas. Grillos, escarabajos, cucarachas exóticas con grandes patas peludas preferían chupar la savia de las plantas o alimentarse de polen. Pero las larvas de insectos depredadores a menudo devoraban a los de su propia especie. Por ejemplo, los glotones escarabajos hocicudos esperaban a sus presas en los conos de las cícadas. Las libélulas sobrevolaban masas de agua atrapando insectos. Y mesotitánidos de 40 centímetros con patas dentadas en forma de hoz llegaron a cazar pequeños anfibios. Los tiburones y los peces óseos luchaban por sus presas en mar abierto.
Con el tiempo, desarrollaron mandíbulas que podían aplastar fácilmente caparazones de cangrejos y conchas marinas. Pero los peces con aletas de raya no se quedaban atrás. Como el lucio moderno, estos depredadores medían más de 1 metro de largo. Los reptiles acuáticos recién surgidos, llamados notosaurios, eran los cazadores más grandes de los mares del Triásico. Similares a los dinosaurios gigantes, los notosaurios pescaban con sus dientes afilados, nadaban muy rápido y podían alcanzar a cualquier presa. El número de anfibios que dominaba el resto de animales terrestres en esa época siguió disminuyendo, aunque algunas especies seguían siendo bastante numerosas. Los laberintodontes vivían en pantanos, lagos y ríos de todos los continentes. Se parecían tanto a las ranas como a los cocodrilos y tenían caderas y hombros horizontales. Su longitud oscilaba entre medio metro y 5 metros. Los laberintodontes eran carnívoros que se alimentaban de sus parientes y de pequeños peces mediante tácticas de emboscada. Estos animales de color gris verdoso se mimetizaban perfectamente con el entorno y esperaban durante horas con la boca abierta. Sus mandíbulas se cerraban de golpe cada vez que alguien se acercaba lo suficiente como para que pudiera alcanzar y aplastar a la presa con sus formidables dientes. Los laberintodontes se defendían de los enemigos con las firmes placas óseas en forma de concha que cubrían todo su cuerpo. Al igual que en el Pérmico, numerosos reptiles dominaban el planeta. Sin embargo, cambiaron mucho durante el período Triásico. Las formas más avanzadas de reptiles no se vieron afectadas por la gran extinción. Los ancestros lejanos de los mamíferos, llamados sinodontos, estaban entre esos animales. Estas pequeñas criaturas no eran más grandes que una comadreja o, en raras ocasiones, un perro grande. Literalmente, tenían que sobrevivir bajo los pies de grandes depredadores. Pero los sinodontos sabían cómo cavar madrigueras profundas y a menudo vivían en pareja, cuidando a sus crías. Se cree que algunos de ellos ya alimentaban a sus crías con leche. Es posible que algunos hayan sido marsupiales y llevaban a sus crías consigo. Además, los sinodontos peludos y de sangre caliente no necesitaban calentarse por la mañana. Podían cazar fácilmente durante la noche, cuando los grandes depredadores estaban dormidos. Al haberse adaptado a las nuevas condiciones, estos reptiles se dispersaron por todo el planeta. Y los superdepredadores estaban representados sobre todo por los cocodrilos, o, mejor dicho, por sus antepasados cocodrilomorfos de 8 metros. Los enormes dientes, la ferocidad y la fuerza de estos reptiles aterrorizaban a los animales del mundo Triásico. Una especie concreta de cocodrilomorfos recibió un nombre no menos aterrador: el carnicero de Carolina o Carnufex carolinensis. Visualmente, este depredador de 3 metros se parecía a un gran cocodrilo. Sin embargo, prefería vivir en tierra que en el agua y podía correr rápidamente sobre sus patas traseras. Los antepasados de los cocodrilos modernos tenían dientes extremadamente afilados que podían morder los gruesos caparazones de los reptiles. Finalmente, los primeros dinosaurios surgieron a mediados del período Triásico. Los paleontólogos encuentran sus huesos por todo el mundo, sobre todo en la Argentina actual. Al principio, estos reptiles no eran gigantes, pero crecieron con el tiempo. Pero, ¿qué ayudó a los dinosaurios a sobrevivir en el mundo de depredadores del Triásico y a evolucionar tan rápidamente? En primer lugar, muchos de ellos eran bípedos. Curiosamente, los reptiles pisaban sobre los dedos de los pies, como las aves, y no sobre los talones, como nosotros. Por eso las huellas de estos pequeños animales se parecen a las de las garzas. Las patas de los dinosaurios se encontraban bajo el abdomen, y no a ambos lados del cuerpo, como en los cocodrilos, por ejemplo. Gracias a ello, estos reptiles podían alcanzar rápidamente a la presa o huir del depredador. Además, los dinosaurios eran homeotermos inerciales, lo que significa que su cuerpo se calentaba mucho durante el día, pero no se enfriaba durante la noche gracias a su rápido metabolismo. Y algunas especies llegaron a ser de sangre caliente. Esta característica les permitía permanecer activos las 24 horas del día. Así, los reptiles obtenían ventaja a la hora de conseguir alimento.
También se ha descubierto que los dinosaurios tenían respiración secundaria. Este proceso se producía gracias a los sacos de aire, que eran crecimientos pulmonares especiales. Los dinosaurios recibían oxígeno de la atmósfera durante la inhalación y de las bolsas de oxígeno durante la exhalación. Tal sistema respiratorio resultó ser indispensable en el período Triásico, pobre en oxígeno. Inicialmente, la concentración de O2 en la atmósfera era del 10 al 15%. A finales del Triásico, la cifra aumentó hasta el 19%, pero seguía siendo insuficiente. Para ponerlo en perspectiva, el oxígeno constituye algo más del 21% de la atmósfera actual, y en el Carbonífero llegó al 35%. También es importante que la piel de los dinosaurios sea escamosa e hidrófuga. Protegía a los animales tanto de la pérdida de humedad como de los depredadores. Por último, los huevos de dinosaurio eran de cáscara gruesa. Debido a esto, la tasa de supervivencia de las crías era bastante alta en comparación con otros reptiles. Sin embargo, los primeros reptiles lo pasaron muy mal en el duro mundo del Triásico. Constantemente luchaban a muerte por su lugar bajo el sol. Tal vez, así es como los dinosaurios sobrevivieron junto a otros habitantes del Triásico en lo que hoy es Carolina del Sur. Hace 200 millones de años, la temporada de lluvias podía durar 3 meses y los pequeños lagos se convertían en grandes masas de agua. Naturalmente, el agua siempre atrae a muchos animales que pueden beber y cazar cerca. En la antigüedad, a los enormes cocodrilomorfos de 5 metros también les gustaba chapotear en los estanques en busca de un almuerzo adecuado. Probablemente estaban bien alimentados, ya que había muchos peces y pequeños reptiles para picar durante la temporada de lluvias. Los dinosaurios carnívoros, como el enorme Gojirasaurus, también podían acudir al bebedero. Los más grandes del Triásico medían más de 5 metros de largo y pesaban 150 kilogramos. Estos reptiles probablemente cazaban numerosos animales pequeños cerca de las masas de agua. Las manadas de dinosaurios herbívoros podían pastar en bosques cubiertos de exuberante vegetación cerca de ríos y lagos. Dentro de millones de años, a sus descendientes, los saurópodos, les crecerán cuellos de 10 metros y cuerpos enormes que pesarán decenas de toneladas. Hasta ahora, los tamaños de estos animales, por ejemplo, los riojasaurios, eran mucho más modestos, pero algunos de ellos en el Triásico ya medían 10 metros de largo. Tales reptiles seguían teniendo patas alargadas y no en forma de columna, como más tarde, pero eran capaces de elevarse sobre sus extremidades traseras para alcanzar las hojas jóvenes de las copas de los árboles, y ya tenían un cuerpo estable en forma de barril. Pequeños reptiles también podían vivir entre los árboles del bosque. Muchos de ellos eran bípedos durante el período Triásico, como los Eoraptors. Por lo general, no medían más de 1 metro y pesaban unos 10 kilogramos. Estos ágiles depredadores cazaban con éxito pequeños reptiles y anfibios, atrapando insectos al vuelo. También buscaban y aplastaban los huevos de otros dinosaurios con sus dientes afilados. Además, los pequeños depredadores a menudo cazaban en manada, por lo que bien podían atacar a las crías de enormes dinosaurios. Curiosamente, muchos de ellos eran omnívoros y no tenían problema en comer algunas plantas como postre. Mientras tanto, los sinodontos, antepasados de los futuros mamíferos, probablemente permanecían en madrigueras durante el día, cuidando de sus crías. Algunas de sus especies, como el sinognato, ya eran bastante grandes. Estos animales tenían el tamaño de un perro grande, mandíbulas anchas y dientes afilados. Estaba claro que podían valerse por sí mismos. Sin embargo, probablemente preferían salir a cazar solo al anochecer para evitar a los grandes depredadores. Los sinognatos eran de sangre caliente, por lo que el frío nocturno no suponía un gran problema. En resumen, todos los animales estaban bien alimentados y satisfechos durante la temporada de lluvias. Pero las masas de agua se volverían poco profundas después de la temporada de lluvias, dejando solo unos pocos peces vivos. También habría menos anfibios cerca de las orillas. Los voraces cocodrilomorfos tendrían dificultades para alimentarse en esas condiciones. Sin embargo,
Los depredadores siempre podrían contar con que algún joven reptil descuidado se alejara de una bandada de pequeños dinosaurios en el bebedero. Un fuerte cocodrilo morfo de boca grande, armado con dientes afilados, tenía todas las posibilidades de conseguirlo para la cena. Los grandes dinosaurios también pueden haber considerado a los dinosaurios más pequeños como presas. Cabe suponer que los dinosaurios pequeños, como los eoraptores, no se morían de hambre. Después de todo, se podían encontrar muchos anfibios e insectos cerca de las masas de agua. Las manadas de enormes dinosaurios herbívoros debían enfrentarse a tiempos especialmente difíciles. Las plantas de aspecto arbóreo se secaban por completo durante la temporada de lluvias. La escasez de recursos podría haber obligado a gigantes como el Riojasaurus a migrar en busca de los bosques que aún quedaban. Además, tenían una gran capacidad para realizar largas travesías con éxito. Quizá, cuando la sequía se volvió completamente insoportable, los grandes depredadores empezaron a cazarse entre sí. Si un cocodrilo morfo y un gran dinosaurio depredador se enfrentaban, seguramente este último saldría victorioso. Según los paleontólogos, los reptiles antiguos eran más ágiles y móviles que los cocodrilomorfos. Además, solían comer carroña en los bosques. Los depredadores más pequeños probablemente obtendrían algunas sobras tras los sangrientos festines de los que se encontraban en la cima de la cadena alimentaria. Con el inicio de la temporada de lluvias, los animales que sobrevivieron a la sequía, predominantemente los dinosaurios, volvieron a la vida normal cerca de lagos y ríos. Se dedicaron a buscar comida y a poner huevos. Así es como los dinosaurios se hicieron más fuertes en el planeta. Pero lo más probable es que fuera otra catástrofe global la que los hizo prosperar. La extinción del Triásico-Jurásico ocurrió hace 201,3 millones de años. Los científicos no tienen una sola hipótesis sobre la causa. Tal vez los volcanes contribuyeron a que los dinosaurios prosperaran. La ruptura del supercontinente Pangea provocó intensas erupciones volcánicas. Numerosas erupciones provocaron el vertido de enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, creando un efecto invernadero y un cambio climático drástico, y tales cambios suelen ir seguidos del colapso de los ecosistemas. Sin embargo, la causa de la extinción puede no haber estado relacionada con una catástrofe global. Algunos científicos creen que pudo deberse al enfriamiento del planeta a finales del Triásico. Aparecieron casquetes polares y de alta montaña que enfriaron aún más la Tierra. Esto condujo a la edad de hielo y a una importante congelación del océano. Un cambio climático tan brusco provocó otra extinción global. También se cree que un enorme asteroide colisionó con nuestro planeta, provocando una catástrofe. Sin embargo, no se ha encontrado el cráter del impacto. Sin embargo, a lo largo de millones de años, podría haber sido arrasado por el océano. En cualquier caso, alrededor del 50% de los animales terrestres murieron al final del Triásico. Muchos de los nichos ecológicos quedaron vacantes después de eso. Los dinosaurios pudieron ocuparlos, reforzando aún más su posición en el panorama evolutivo de la Tierra.